Yo soy Marco Eduardo Murrieta Reyes, soy presidente del Consejo Mexicano de Psicología y soy psicoterapeuta desde hace unos 43 años más o menos. Soy profesor de la carrera de psicología en la UNAM Iztacala y pues me dedico a organizar muchas cosas que ustedes por ahí estarán viendo, entre otras cosas este simposio con el cual estamos iniciando gracias a la motivación de la doctora Marisela Osorio Guzmán, coordinadora de grupos de trabajo y de investigación del Consejo Mexicano de Psicología. Con este simposio estaríamos iniciando el grupo 9 del Consejo Mexicano de Psicología para el estudio y el desarrollo profesional en tema de adicciones. Entonces, mi ponencia se llama otra mirada al binomio violencia-adicciones, ¿no? Y está, y creo que se complementa mucho con lo que dijo Armando, con lo que dijo la doctora Jennifer Lira Mandujano. Y en este caso, pues yo les voy a plantear una mirada un poquito diferente también a este tema, pero que sí es complementario. En el caso, vemos que hay propaganda contra las adicciones. Fíjense que ahora que habló una de las llamadas que tuvo Donald Trump con Claudia Sheinbaum, pues estaba preocupado Donald Trump por el consumo del fentanilo y más de 100,000 muertes anuales en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, según Trump, por la venta de los narcotraficantes mexicanos, sobre todo, que mandan el fentanilo y otras drogas hacia los Estados Unidos y son, ya los denominó terroristas, y pues lo están combatiendo, ¿no? Pero entonces Donald Trump dijo, ¿y allá en México cómo está el tema del consumo de fentanilo? Y se sorprendió cuando Claudia Sheinbaum le dijo, no, pues acá casi no tenemos consumo de fentanilo. Sí, de marihuana y de cocaína y otras drogas, pero no de fentanilo. Y Donald Trump se admiró por qué hay menos consumo de fentanilo y también de otras drogas en México comparado con Estados Unidos. Más o menos en Estados Unidos hay ahorita más de 30 millones de adictos a diferentes sustancias prohibidas, aparte de las legales, ¿no? Hay más de 60 millones de adictos al alcohol en Estados Unidos. Y en México, a pesar de que hay mucha adicción al alcohol, hay menos de 7 millones de alcohólicos categorizados como alcohólicos en México y de adictos a otras drogas prohibidas, menos de 5 millones. Y eso que ha crecido muchísimo en los últimos años. Pero entonces Donald Trump le preguntó, oye, pero ¿cómo ustedes no tienen tanto problema de adicciones como la tenemos nosotros? ¿Cómo le hacen? ¿Por qué no tienen tanto? Y Claudia Sheinbaum, que no, pues no es psicóloga, no sabe de psicología, le dijo, es que porque hacemos campañas contra las drogas. Y Donald Trump dijo, oye, pues no se me había ocurrido, entonces ya según esto va a implementar en Estados Unidos campañas contra las drogas. Pero pues vamos a ver que las campañas pueden ser incluso contraproducentes, como esta imagen que tenemos aquí en pantalla, las adicciones te acaban, ya bájale. En el 86% de los delitos se consumió alcohol o droga. Y es un anuncio que está aquí en Toluca, cerca de donde ahora vivo. Y entonces imagínense ahí esa mujer impotente frente al alcohólico consumiendo. Ahora imagínense que un alcohólico ve este anuncio y ustedes creen que piensa así como, chin, tienen razón, como que ya me pasé, ya le voy a bajar al alcoholismo. Pues no, a lo mejor nada más lo deprime y lo estigmatiza más. Tú eres un alcohólico, no puedes con el alcohol. Y eso lo hace que entre en mayor frustración, en mayor tensión, en mayor ansiedad y por lo tanto probablemente vaya a consumir más alcohol en lugar de bajar. O sea que las campañas como están planeadas, por lo menos, yo pienso que esencialmente son contraproducentes. A lo mejor para niños menores, pero vamos a entender hoy que no es así. Yo pienso que las campañas son contraproducentes. Las adicciones y la violencia, pues son fenómenos psicológicos que hay que entender. Y los fenómenos psicológicos son tan naturales como la lluvia, el viento o la electricidad. Es decir, tienen causas. Y si no sabemos las causas, pues quizá no podamos abatir esos fenómenos. No podemos bajarlos si no sabemos por qué son. Entonces, lo que vamos a plantear en esta ponencia es que la neurosis es la enfermedad psicológica que causa las adicciones y las violencias. Ahora tenemos que saber qué causa la neurosis. Pero si no hubiera neurosis,
en esencia no habría violencias ni adicciones. ¿Qué es esta neurosis? Pues es este estado de conflicto, de tensión, una alteración de los nervios, casi siempre se traduce en estrés, pero también puede traducirse en depresión, en culpa, este conflicto consigo mismo, ¿no? Freud pensaba que la neurosis venía del conflicto entre el superior y el ello, entre el deseo sexual y la moral represiva, ¿verdad? Y otro psicólogo, bueno, un médico también como Freud, Pavlov hizo un experimento donde habló de la neurosis experimental, cuando a un perrito que era tranquilo, manso y bonachón, lo pusieron primero a observar una elipse, un círculo blanco, y cuando observaba el círculo blanco le daban comida. Si no estaba el círculo blanco, pues no le daban comida. Así es que ya se imaginarán ustedes que después de varios entrenamientos, pues el perrito veía el círculo y empezaba a salivar. Pero los experimentadores, por el ingenio de Pablo, le pusieron después una elipse blanca proporcional al círculo. Y si estaba en la elipse, le daban un choque eléctrico suficiente para que el perro se alterara, se espantara. Entonces, pues cuando veía el círculo salivaba, y cuando veía la elipse se alteraba, se ponía tenso. Pues hasta ahí no parecía haber tanto problema, pero entonces empezaron a disminuir la diferencia entre el círculo y la elipse. La elipse la fueron haciendo cada vez más parecida al círculo, y conforme el perro tuvo dificultades para distinguir si era la elipse o el círculo, cayó en lo que Pavlov llamó neurosis experimental. Se descompuso. Empezó a ladrar violentamente, a querer morder a los experimentadores, a las correas que lo sujetaban, a morderse a sí mismo, a contorsionarse, y dijo que tenía una neurosis experimental, aunque vamos a ver que probablemente fuera psicosis, ¿no? Entonces, la coincidencia entre lo que dice Pavlov y lo que dice eh, Freud es la existencia de dos o más emociones intensas contrapuestas: tener miedo y tener atracción, por ejemplo, querer y no querer. Y eso se acerca al concepto hegeliano de enajenación, y que ya Erich Fromm había visto la relación entre enajenación y neurosis. Entonces, ¿qué proporción de las personas consideran ustedes que hacen lo que no quieren hacer y no hacen lo que quieren hacer? Decir, están en conflicto consigo mismas? Mucho del trabajo y de la escuela, ¿no? Ya se imaginarán que los niños están ansiosos por aprender operaciones algebraicas, o operaciones de fracciones numéricas o balanceo de ecuaciones. Pues no, lo tienen que hacer. Y mucha gente en su trabajo, la verdad es que no le agrada. Lo tiene que hacer, se alquila para hacerlo, ¿no? Imagínense una cajera de banco de un supermercado, si está súper entusiasmada de que ya viene otro cliente y le tiene que cobrar. Y así, muchísimos otros trabajos. El que saca fotocopias está encantado de que le pidan más fotocopias. Pues a lo mejor porque le van a pagar más, pero no le entusiasma. Imagínense durante años el que maneja el autobús urbano o el metro, que hace la misma ruta todos los días, todos los días, todos los días. Ya se imaginarán que se levanta entusiasmado para ir a trabajar, el taxista, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que alguien hace lo que no quiere hacer y no hace lo que quiere, tiende al aislamiento, hay tensión, hay frustración, hay neurosis, y la neurosis tiende al aislamiento y a los sentimientos de soledad, que hemos visto que agravan la neurosis, la profundizan. Entonces, esto lo podemos ubicar en un edificio de salud psicológica de 3 pisos. En el piso más cercano a la tierra, digamos, está la ecuanimidad, cuando una persona se siente segura, se siente serena y tiene control de las acciones. Pero cuando empieza a tener muchas cosas que no le salen como quisiera, que no hace lo que quiere, pues empieza la neurosis a tener reacciones exageradas, irritabilidad y sobre todo impotencia para controlar las acciones, como esto de las adicciones. No quiero consumir tabaco, y sin embargo hay personas que hasta antes de que lo hicieran oficialmente le ponían letreros a las cajetillas de cigarros de muerte, veneno, y después decía, pues otro venenito más, ya ni modo, de algo me tendré que morir. Es decir, lo vence la adicción. Y no solamente eso, lo vence la compulsión a comer, por ejemplo, o la dificultad para hacer dinámicas de ejercicio.
Y cuando esto se eleva mucho, se intensifica y se prolonga en el tiempo, se cae en lo que sabemos que se conoce como psicosis, en la pérdida del control de sí mismo, con delirios y alucinaciones. Los delirios son ideas que no tienen, que no se comparten con nadie, se cree como verdadero algo que es muy dudoso, como los aliens en la Tierra, y las alucinaciones cuando ya los ven, ¿no? Cuando ya y puede ser poco frecuente o muy frecuente. La verdad es que las neurosis, cuando son transitorias y de poca intensidad, pues son parte de la salud psicológica. Es decir, si no fuera por cierto nivel de neurosis, por un poquito de depresión ocasional, de enojo o de miedo ocasional, no maduraríamos, no cambiaríamos nuestro criterio, no ampliaríamos, no acumularíamos experiencia. Entonces, la neurosis es parte de la salud psicológica. El problema de la salud psicológica es cuando la neurosis ocupa un 40% o más, según nuestras investigaciones, del tiempo promedio de vida de una persona. Es decir, que ya al menos el 40% de su tiempo, con diferentes magnitudes o intensidades, se siente en conflicto. Y entonces esta persona no va a poder salir de esa neurosis más que con intervención terapéutica. Y no solamente las personas, también los grupos, los colectivos, los países y el mundo entero necesitan atención profesional porque están en una neurosis fuerte y no salen de eso. Uno en un millón quizá pueda salir fortuitamente, los demás necesitan trabajo profesional que ofrecemos y debemos ofrecer los psicólogos. El segundo secreto de esto es que las neurosis hacen que la persona se sienta cada vez peor porque comete más errores, porque no puede, y podría acercarse relativamente rápido a la psicosis. Pero hay cuatro mecanismos que son paliativos de la neurosis. La desinflan por momentos y luego pasa un momento y pasa el efecto del paliativo y vuelve a subir la neurosis y otra vez el paliativo y otra vez la neurosis y así, con una tendencia lentamente creciente, pero el paliativo hace que no sea tan rápido. ¿Cuáles son los paliativos? Pues el primer paliativo es la búsqueda compulsiva de placer sensorial, es decir, el comer, el beber, no solamente alcohol, sino también hasta café o agua, como ahorita lo decía Nantle, así te voy a llamar provisionalmente. El fumar, por supuesto, ¿no? Las drogas, las compras, ¿no? También el comprar, "Ay, vámonos al shopping". ¿Qué es el shopping? Pues ir a bajar un poco el estrés, la ansiedad, ¿no? Como decía el Palacio de Hierro, nadie sabe el valor terapéutico de un vestido nuevo. Y queríamos escribirle en broma al Palacio de Hierro, sí sabemos el valor terapéutico de un vestido nuevo, pero su efecto dura más o menos 48 horas y luego se requiere otro vestido nuevo, ¿no? Y así, por eso el consumismo. Obviamente la sexualidad compulsiva, la televisión excesiva, ahora el YouTube excesivo, la Facebook excesivo, más de 2 horas de Nintendo, de videojuegos o de Facebook al día en promedio, empieza a ser patológico. Hasta 2 horas lo hemos analizado, puede ser incluso sano. Pero más de 2 horas al día, imagínense 6 horas, pues ya es una patología, o 8 horas o más de 8 horas al día, una patología extrema. El segundo mecanismo, pues, es la violencia, ¿no? Las neurosis se transmiten de una a otra persona porque la persona en neurosis baja su neurosis a través de culpar, agredir, dañar, obstruir, someter o burlarse de otros. Y pues esto es como una radiografía de la vida social actual. Entonces, por eso se transmite de unas personas a otras y aquellas más vulnerables acumulan más de esta neurosis y probablemente van a canalizarlo, como vamos a ver, a través de las adicciones y de otros fenómenos. El tercer paliativo es la rigidez conceptual y afectiva, las relaciones dependientes, la religiosidad, el aferramiento a prejuicios, la exigencia de que los demás se comporten de cierta manera, las tendencias rígidas y obsesivas. Y el cuarto paliativo es la evasión o escape psicológico, es decir, dejar a la pareja, dejar el trabajo, dejar este proyecto, estar siempre yéndose o evadiéndose, por ejemplo, como vamos a ver a través del alcohol. Entonces ya dijimos que sin neurosis no habría violencia, salvo en defensa propia. Voy a saltarme un poquito esta parte para decirles que, como decía un poco Armando, y ya lo he visto eso en algunos psicólogos dicen que el amor se parece al fenómeno de las drogas, dices, el que causa, es parecido, los mecanismos neuropsicológicos son parecidos, y la mayoría ven que el amor se parece a las drogas.
y no ven lo que ya decía Armando, que las drogas se parecen al amor, es decir, que son sustitutos amorosos. Y en esta ponencia lo que más quiero mostrar es los, eh, las funciones psicológicas de las sustancias adictivas. Es decir, las sustancias adictivas sirven para algo al que las consume, si no, no las consumiera. Entonces hay que ver para qué sirven. Parte de la terapia, de hecho, nosotros consideramos que el alcohol, del consumidor de alcohol, automáticamente genera una prueba psicológica porque el alcohol, pues, es un desinhibidor. Entonces tenemos la prueba psicológica de la tercera copa, donde salen las motivaciones que no han podido salir sin alcohol. Y entonces se pone cariñoso, sociable o expresa sus resentimientos que no ha podido expresar sin alcohol. Entonces el alcohol sirve para desinhibir algunas cosas que están contenidas. Y mientras sigan contenidas y no las puede expresar de otra manera, no puede ser sociable, pues necesita el alcohol. Entonces, esa es una de las técnicas que utilizamos nosotros en psicoterapia, por ejemplo, del alcohol y de todas las drogas. Ver para qué le sirven al paciente y capacitarlo, entrenarlo y hacer lo que sea requerido, lo que sea necesario, para que eso que le brinda como posibilidad el alcohol o cualquier droga, lo pueda hacer sin la droga. Una chica que fue mi paciente y que era consumidora de marihuana, y de otras drogas, me dijo una frase, dijo, es que mi infancia fue muy bonita, si mi vida actual fuera como mi infancia, pues ya para qué me drogaría. Entonces el chiste sería que la persona vuelva a vivir, digamos, como le gusta, y entonces no necesita el alcohol o otras drogas. Entonces el alcohol desinhibe, entonces hay que lograr la desinhibición sin alcohol, relaja, quita el estrés, entonces hay que ayudar a la persona a que pueda estar relajado ante circunstancias de vida que tiene o incluso ver cómo se resuelven esas circunstancias para que se pueda relajar. Por ejemplo, no trabajar tantas horas o no tener un trabajo tan monótono. Es necesario para que pueda superar su adicción al alcohol. La evasión es una forma, el alcohol evade, es una forma de olvidar, dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar formas de afrontamiento para no tener que evadir? Disminuye las preocupaciones, ¿no? Quita la ansiedad. Pues también cómo manejar formas de relajarse en situaciones que para él son tensas y que pudieran manejarse con formas que le permitan mantener la serenidad en situaciones relativamente adversas. Y ya vemos que propicia el alcohol la socialización, la recreación y la diversión. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es ayudar a que las personas puedan socializar, recrearse y divertirse sin tener que usar este insumo y que puedan hacerlo mm, bastante bien, lo cual ya lo hemos experimentado con éxito en casos de alcoholismo. Hay otras técnicas complementarias, pero no es el tema de hoy, pero esta es una estrategia fundamental. Lo mismo en el caso del tabaco. ¿Qué es el tabaco? ¿Para qué sirve el tabaco? Pues sirve para la postergación evasiva, igual para relajar. El tabaco relaja y tensa, por eso es tan adictivo, porque por una parte te relaja y por otra parte la nicotina te genera tensión arterial y tensión nerviosa. Compensa la soledad. Hicimos una investigación de tabaquismo con personas que tenían más de 10 años fumando más de una cajetilla al día y personas que tenían más de 10 años de no fumar ni una cajetilla al día, aunque hubieran fumado en el pasado. Y comparamos sus historias de vida y encontramos que las personas tabaquistas, en este caso de alto nivel de tabaquismo, habían tenido infancias en las que tenían una relación más superficial con sus papás, un poco más de sensación de soledad durante la infancia y cierto abandono. Y que las personas no tabaquistas era lo contrario, habían tenido más confianza con sus papás, más juego con sus papás, más convivencia, ¿no? Sobre todo más cercanía, más sensación de cercanía. Entonces encontramos que el cigarro sobre todo y la marihuana también tiene el inhalante es un compensador de soledad, es una forma de intimidad artificial más que cuestiones bioquímicas que no dejan de ser importantes. Sobre todo tenemos este efecto. Y también el cigarro permite la concentración reflexiva. Cuando vas a escribir, vas a hacer algo, la gente fuma. Y también la sensación como cuando rayas una hojita y estás en una reunión, pues te sientes que te ocupas de hacer algo, ¿no? Como mover la pierna, como estar tomando un dulce para poder como
estar teniendo una actividad como forma de relajación y también es una distracción, ¿no? Ver el humo es una distracción, ver si hace circulitos, pues se distraes. Y así la marihuana es uno de los enfoques que queremos darle sobre todo a las drogas prohibidas, es de medicina, es decir, de medicamentos autoadministrados, paliativos, desde luego. Es decir, es probable que todas las drogas, bueno, la marihuana es la menos dañina de todas las drogas en términos fisiológicos, pero todas las drogas tienen algún daño fisiológico y sobre todo a largo plazo. Pero para esta semana, para este día, para este mes, va a ser mucho menos el sufrimiento emocional de una persona si consume la droga que si no la consume. Eso hay que entenderlo, si no, nunca los vamos a poder ayudar. Claro, la cocaína o la heroína en poco tiempo te va a destruir, ¿no? Pero la marihuana, como decía José Agustín en uno de sus libros, dice, pues dicen que la marihuana causa adicción y yo tengo 40 años de fumar diariamente marihuana y no me he hecho adicto. Mm, La ironía, ¿no? Del humor de José Agustín, pues obviamente era adicto, pero lo que sí podríamos tener en cuenta de esa frase es que no parecía haber tenido otras repercusiones como el tabaco o como el alcohol, que después de 40 años podría ser mucho más dañino, ¿no? José Agustín murió hace poco y no murió precisamente por problemas pulmonares ni nada por el estilo. También la marihuana es un ansiolítico que ayuda a la relajación, amplifica la sensación, es una especie de mindfulness de fíjate lo que está pasando, escucha los pequeños sonidos que hay a tu alrededor. Es una forma, por lo tanto, de relajamiento como mindfulness. Compensa la soledad igual que el cigarro, altera la secuencia del tiempo, promueve la concentración e inspiración en detalles, por eso los artistas a veces la usan, y distrae como el cigarro. La cocaína es un antidepresivo, es un estimulante, te da una sensación de seguridad, audacia e impulsividad. O sea, si no hubiera depresión, la gente no consumiría cocaína, si no hubiera sensación de inseguridad, no consumiría cocaína. Si no tuviera que ser audaz o impulsivo, ¿verdad? Tienen la sensación de energía, de fuerza y de entusiasmo para hacer, como estas bebidas energéticas que también hay, o el café que también tiene un poquito de esto, la cafeína. Disminuye el temor al peligro, por eso la consumen a veces quienes tienen que entrar en situaciones de peligro, y también disminuye las preocupaciones por este carácter como energético. Los inhalantes son hipnóticos, esos te duermen de inmediato y además esos sí son altamente perjudiciales para sobre todo para matan neuronas por mayoreo. Cuando tuve un caso de un paciente que en mm, 8 años de consumir inhalantes pasó de ser un adolescente, digamos, con inteligencia normal, entre comillas, a una inteligencia más o menos correspondiente a un niño de 6 años. En 6 años o sea, en 8 años de consumo. Elimina la sensación del hambre, los inhalantes. Permite olvidarse de penas y problemas graves. Disminuye y destruye la capacidad intelectual. Disminuye el temor al peligro también. Entonces, por eso los inhalantes pues, son de personas que padecen hambre, ¿no? Y bueno, las redes sociales como adicciones también, ¿no? Compensan el ocio y el aburrimiento, compensan la soledad. Es decir, si no hubiera ocio y aburrimiento, pues no necesitaría redes sociales con tanta intensidad, ¿no? Igual si no hubiera soledad. Permite ocultarse y evadir relaciones familiares, ¿no? Es decir, desde el aparatito te estás en contactos, entre comillas, sociales, sensación de hacer algo también y sensación de socializar. Y los juegos solitarios, que también son muy adictivos, compensan el ocio y el aburrimiento, compensan la soledad, te hacen sentir que tienes retos y logros progresivos, permite ocultarse y evadir relaciones familiares y la sensación de hacer algo. Es decir, si tú tuvieras retos de manera natural en la vida y logros progresivos en la vida, pues no tendrías tantas adicciones a los juegos. ¿Cómo sería esto, no? La ludopatía. Y pues eso es lo que les quería yo compartir esta tarde, noche, que ya son las 8:08. No estamos pasando el tiempo. Una o dos preguntas o comentarios y terminamos este simposio. Espero que les haya sido de interés a todos. Agradezco mucho a la doctora Jennifer Lira Mandujano, su ponencia, al maestro Armando Quiroz, a la doctora María Eugenia Figueroa, y pues yo me agradezco a mí mismo también por estar participando en esta ponencia.
Bueno, ¿algún comentario o pregunta sobre esta última ponencia antes de terminar el simposio? Pues Armando. gracias por mostrarnos la complejidad que tiene el proceso, mi querido Marco, porque nos volvemos adictos a cualquier cosa, la verdad, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es un problema bastante complejo. Sí, incluso con lo que tú decías, Armando, podemos ser adictos a la adrenalina, como los corredores de autos o los trapecistas, son adictos a la adrenalina, los motociclistas que corren a gran velocidad necesitan la adrenalina, pero también Ujú. podemos ser adictos a las endorfinas, al romance, por ejemplo, o adictos a las dopaminas, ¿no? A situaciones así agradables de relajación, de masaje, o adictos a la oxitocina, ¿no? A la ternura, a la vida social, también es una adicción. En realidad, Claro, si no eres adicto eh, al amor, vas a ser adicto a alguna droga. alguna otra cosa. Y Exacto. la ventaja de esas adicciones suavecitas Mm. es que el daño no existe, pues, a menos de que haya un exceso. Sí, el Pero contrario, son sí, muy sanas para la vida. exactamente, Sí, exactamente. son adicciones sanas, pero también son adicciones y es interesante eso. Rosario Sánchez Gudiño, la última pregunta de la noche, comentario. Estaba luchando con su micrófono, pero pues está ganando el micrófono. No, no quiere abrir. Es parte de su neurosis del micrófono. Bueno, pues no pudo abrir su micrófono Rosario. No sé si hay otro comentario o pregunta y si no, ya. Pues una Maru, felicitación, como siempre, doctor, y a todos mis colegas que se encuentran aquí. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita noche. gracias Maru y le damos la palabra a Marisela para que haga el cierre de este simposio. Adelante, doctora Marisela Osorio, coordinadora de investigación y grupos de trabajo del Consejo Mexicano de Psicología. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos los presentes. Creo que cada una de sus presentaciones fue muy interesante y muy mirada hacia este primer seminario. Y como decía hace un momento Marcos, están echando a andar todos los grupos de investigación del Consejo Mexicano. Este es el grupo 9 y bueno, fue todo un éxito. Estoy segura que tenemos aquí a todas las personas que están aquí y la grabación se queda también en la página del Consejo Mexicano, entonces seguramente va a llegar a muchas más personas. Les agradezco mucho. Quisiera, antes de irnos, perdón, Maru, Sí, antes de quisiera invitarlos a la próxima, al próximo seminario que vamos a tener el 15 de agosto. Este es el cuarto seminario que va a tener el grupo de investigación de psicología de la salud. Y este se llama Psicología y enfermedades crónicas, apoyo emocional y adherencia terapéutica. Entonces, están todos ustedes invitados. Y cierro diciendo que, bueno, diciéndoles nuevamente, muchísimas gracias por su presencia. Y siendo las 8:12, damos cierre a este seminario. Muchísimas gracias. gracias Marisela y pues con esta noticia de que nos das del cuarto seminario de Psicología de la Salud, se acercan mucho a convertirse en cátedra de psicología, Cátedra Nacional de Psicología de la Salud, ¿verdad? Ya estamos a punto de... Bueno, Exactamente. Sí. pues por hoy es todo. Gracias Ana Sofía y gracias a todos por estar aquí. Buenas noches. Buenas Buenas, noches. Que descansen. Nos buenas vemos la noches. Gracias próxima. Armando. Te Muchas estamos mandando gracias. la